Bueno, estamos en conversación con Hernán Lombardi, ex titular del Sistema Nacional de Medios y Contenidos Públicos. Hernán, un análisis sobre lo que está pasando en la Argentina con la cuarentena, con esta ebullición social, en el medio de la reforma judicial. ¿Qué está pasando con la Argentina? Yo diría lo que pasó hasta ahora, si me permiten, buenos días a todos. Lo que pasó hasta ahora, nosotros desde Juntos por el Cambio emitimos ya en abril un documento que se llamaba el Triángulo de la Sensatez, que es un documento de propuestas que había que mantener equilibrado los temas sanitarios, de salud pública y de todo lo vinculado a la salud de los niños, la salud mental, los mecanismos preventivos de la salud, también de las cuestiones de cuidar el aparato productivo en el otro lado del triángulo, y en un tercer lado, las cuestiones que tenían que ver con la institucionalidad, el federalismo, la división de poderes, la libertad de expresión, y que ese triángulo debía ser conservado por el gobierno. Hoy, 5 meses después, vemos que está todo, se ha disparatado, el gobierno ha perdido el control de la situación, y en cada uno de los lados del triángulo hemos empeorado. Quiero decir, no está el tema salud, como usted lo ve, el tema salud pública está como está. Nunca se ha podido contener la situación, pese a tener la cuarentena más larga y más profunda de todo el mundo. Y a su vez el gobierno ha destrozado el aparato productivo, lo cual significa una terrible amenaza para el trabajo de los argentinos. ¿Y acaso se sale con trabajo y no sin trabajo? Ese es el diagnóstico general. En lo particular, después de un ejercicio muy responsable por parte de la oposición durante todos estos meses, se realizó una marcha muy masiva el 17 de agosto, que la verdad que lo que se le quiso decir al gobierno es: sepa el gobierno escuchar, cambien, pero no para beneficio de Juntos por el Cambio, para beneficio del conjunto de los argentinos. Hoy, apenas 8, 9 o 10 días de esa marcha, las decisiones que tomó el presidente Fernández son todas en un sentido contrario. Le dio más impulso a la reforma judicial. A todas luces, yo no conozco a nadie, a ningún argentino que se levante en la mañana y diga: habría que reformar el Código Judicial, habría que agregar 600 jueces. Yo no conozco a nadie, no es la agenda de la gente. Pero él tiene urgencias, propias o motivadas por la vicepresidenta. Le agrega además un inciso que va claramente contra la libertad de expresión y la independencia judicial. Es una barbaridad, ese inciso no debería pasar ningún tribunal de aprobarse la ley. Agregan que sacan por decreto de necesidad de urgencia una reforma del sistema de todo lo que son el régimen legal de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, modificar por DNU. Es una señal espantosa, porque a la salida de la crisis nosotros necesitamos generar confianza. La confianza se genera con mecanismos de la República y no con que el presidente cambie con una firma en un día, en una noche, todo un régimen que, por ejemplo, a la Unión Europea le llevó 2 años y medio discutirlo. Entonces esto no tiene previsibilidad. ¿Y quién va a invertir en la Argentina de esa forma? Y la tercera cuestión, por supuesto, las agresiones que le lanzó al expresidente de la Nación, a Mauricio Macri, con una charla que ya sabíamos toda la charla. Yo lo había dicho en muchos reportajes, que había existido una charla donde Mauricio Macri el 19 de marzo le pidió mantener los equilibrios, y el presidente hace varias cosas graves al mismo tiempo. Tergiversa los términos de la charla. Los términos de la charla son falsos, como dice Mauricio Macri. Por otra parte, ventila una charla privada entre el presidente y el presidente de la Nación. Entonces así no se genera confianza, porque usted tiene que tener confianza para poder en todo caso entablar algún diálogo. Así que vos ventilás una charla privada, bueno, se viola las normas mínimas de convivencia. Y por supuesto se acordó 5 meses después, como tercer elemento, de un relámpago que le dijo: ¿te acuerdas la charla? ¿Te acuerdas la charla? Y valió y se la fue. Y una cosa, todos, pero nosotros no tenemos esa. La pista real es que son todos elementos de distracción de los problemas fundamentales que tiene la gente, que
no le compró un autito a sus hijos de 200 pesos el Día del Niño porque tienen miedo a no tener trabajo, los que todavía lo tienen. Los que no tienen trabajo no saben si van a seguir teniendo el ingreso familiar de emergencia. Hay una angustia tremenda en la población, lógica, y el presidente intenta generar agendas paralelas y creando enemigos imaginarios. Por eso la situación es grave y es preocupante. ¿Crees que estos ataques hacia Mauricio Macri puntualmente tenga que ver con eso, en despistar o tratar de instalar otros temas y no hablar de los temas que le importan a la gente? Bueno, es eso, es buscar maniobras distraccionistas. Vos fíjate que es como ellos mismos lo dicen, lo subimos al ring de boxeo. Analicemos esa frase. Nosotros no concebimos la Argentina como un ring, la concebimos en Argentina como un país donde todos tenemos que educarnos, trabajar, desarrollarnos, progresar. La idea del progreso está perdida en este gobierno, progresar, progreso individual, que es lo que lleva al progreso social. Y acá hablan de subir al ring. Entonces, un país no es un escenario de boxeo. Y por otra parte es una subida artificial, ¿no? Porque la verdad, a mí me gusta porque de repente Mauricio, que ha sido con su prudente silencio, su austeridad de palabras y de gestos, ha tratado de contribuir a los primeros meses del gobierno, como se hace en todos los países civilizados, pero de repente lo critican porque viaja, y de repente lo critican por una charla. Entonces, la verdad es que tienen un alto nivel de hipocresía. A mí me preocupa además la devaluación de la palabra presidencial. Nosotros, pese a todo, vamos a seguir custodiando la investidura del presidente, porque la investidura del presidente es una institución muy potente, que trasciende a Alberto Fernández, trasciende a Mauricio, trasciende a todos. El presidente es el presidente de todos los argentinos, que debe ser custodiado en sus valores y en el valor de su palabra, aún de sus mismos desatinos. Hernán, describiste muy bien la situación que se plantea y los roles que está jugando tanto el gobierno como la oposición, y particularmente el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Pero esta situación genera tensión en la sociedad, una sociedad que reclama, un gobierno no da respuestas y lejos de dar una respuesta redobla la apuesta, aumenta la tensión. Ahora, esa tensión crece. ¿Cómo crees vos que se resuelve? Porque no se puede llevar al infinito. Es decir, en algún momento se tiene que resolver la tensión. ¿Cómo crees que va a ser ese proceso? Mira, Martín, vos sabés que en la esencia misma del PRO está ser propositivos. Ponerle límites al poder, pero a su vez ser propositivos para buscar alguna salida. Pensemos los próximos 6 meses. Digo 6 meses porque es un horizonte en el cual es poco probable que tengamos una vacuna o un mecanismo articulado de cura del virus. Siempre pongo los dos elementos porque ustedes saben que, por ejemplo, el HIV no tiene una vacuna, pero tiene un protocolo de una combinación, un cóctel de antivirales que hace que está reducida su mortalidad al mínimo. Por lo tanto, pensemos un horizonte de algunos meses. 6. ¿Qué tendría que pasar esos 6 meses? Hay que darle consejos al gobierno, hay que ser propositivo. Primer punto, hay que retirar las tensiones artificiales. Como bien decís vos, Martín, está una buena parte de la gente todavía encerrada en sus casas, el virus va expandiendo hacia el interior del país, entonces el miedo crece y la gente se encierra. Entonces el primer consejo que hay que darle es, ya bastantes problemas tenemos, presidente, no agregue, no le insufle tensiones artificiales a la sociedad. ¿Qué es una tensión artificial? Retire el proyecto de reforma judicial. Lo tiene que retirar ya. Usted desmoviliza esa parte, quita tensión, desinfla el globo con un tuit de 6 palabras. Retiro el proyecto de reforma judicial. Con 6 palabras, por lo menos desarma ese foco de tensión. Segunda cuestión, también en relación con lo que decíamos, tiene que cambiar 180 grados su posición con respecto a la cuarentena y tiene que salir de la estrategia del miedo. El miedo, yo lo he dicho muchas veces, es algo multidimensional. Tenés miedo al COVID, tenés miedo a otras enfermedades,
tenés miedo a que no haber hecho durante todos estos meses, no haber ido a los hospitales, a hacerte, no sé, mamografías, análisis de próstata o Papa Nicolau, aumenta la probabilidad de otras enfermedades, porque si no, ¿para qué serviría la medicina preventiva? Hay miedo a no poder, como el trágico caso de Solange en Córdoba, de no poder despedir a un ser querido o que te despidan. Tenés miedo a no poder asistir al parto, a un nacimiento, digamos, está lleno de miedos. Y hay un miedo del cual se habla poco, que es el miedo al futuro, el miedo a que te quedes sin trabajo, al miedo que el Estado deje de financiar los programas sociales. Entonces en ese miedo no consumís, no le comprás el autito de 200 pesos al nene. Entonces la economía, y esto hay que tenerlo bien claro, la economía que podrá mejorar su situación de oferta abriendo cada vez más sectores, tiene un serio problema de demanda, porque nadie compra. Entonces vos tenés que operar sobre la oferta y sobre la demanda al mismo tiempo. Pero para esto tenés que sacarle a la gente el miedo, la estrategia del miedo es paralizante. Y cuando estás paralizado, nada va a funcionar bien. Estos son consejos, pero de verdad son consejos sanos, consejos que le daría a cualquier presidente, cualquier signo político. Primero, entonces, no insufles situaciones artificiales. Segundo, salir de la estrategia del miedo. Y tercero, esto se sale con confianza en el futuro. Decretos como el DNU del sistema de todas las tecnologías de Internet y de comunicación son realmente malos, porque ¿quién va a invertir en un país que le cambian la regla del juego de un día para otro? Y no es que no invertís en las tecnologías de Internet o de comunicación, no invertís tampoco en minería o en agroindustria o en nada, porque encima vos sospechás, y el empresario pequeño o mediano no es tonto, que en ese sector, el de las TICs, hay jugadores que se pueden defender, e igual se lo hicieron, imagínate lo que le pueden hacer otros sectores. En todo caso, hay que creer en el emprendedorismo de los argentinos, hay que creer en la capacidad de transformar de los argentinos. De los 6 millones de personas que trabajan en relación de dependencia en Argentina, que es el núcleo de nuestro aparato productivo, salen los impuestos para financiar a todo lo demás. Lo otro es un absurdo que no resiste una mirada. Pero bueno, ahí hay un problema de valores en los cuales evidentemente discrepamos a fondo con este gobierno. Estas cuestiones del miedo que se está viviendo a nivel social, se suma además un miedo extra que se está viviendo a nivel país y muy fuertemente en algunas provincias del interior, que tiene que ver con cómo se toman las medidas de distintos gobiernos provinciales y la represión policial frente a cómo combatir o mantener a raya los contagios. ¿Qué le podemos decir a la gente y qué opinas de estas medidas de gobierno? Nosotros, te decía Flavia, del primer día dijimos que un tercer lado del triángulo era la libertad de expresión, el funcionamiento pleno de la división de poderes, todo lo que significa una república funcional, el federalismo, una república funcional. Ha habido una deformación terrible. Yo veo las cosas que hace la policía, por ejemplo, de Santiago del Estero, y realmente, pero son atrocidades, violan la ley permanentemente, y no hay que echarle la culpa a la policía. La culpa la tiene el gobernador, que permite, que da las órdenes. El otro día veía que un grupo de periodistas quería pasar de Tucumán a Santiago del Estero. Y la policía se le planta. Entonces hay cosas que, y no los dejó pasar. Entonces hay cosas que realmente me parecen asombrosas. En los decretos de necesidad y urgencia son de, ¿cómo se llama?, de funcionamiento público, de importancia pública, por ejemplo, el periodismo. A mí me parece muy bien porque tiene que informar. Son de plena necesidad. Sin embargo, ese mismo decreto, el gobernador de Santiago del Estero no lo cumple porque no los deja pasar. Es decir, están violando la ley de gente del mismo partido. Lo que hacen es terrible, para no hablar de otros lugares donde, por ejemplo, se generan artificialmente toques de queda. Pero ¿cómo vas a hacer un toque de queda? ¿Me puede decir en qué capítulo del derecho constitucional
se basa un intendente, por ejemplo, esto lo digo de cualquier partido, para hacer un toque de queda, muchachos. A ver, estás violando la ley orgánica del municipio, violando, diría, pactos preexistentes, por ejemplo, en el caso de de no dejar el pasar de un periodista de una provincia a otra. Ni siquiera la Constitución Nacional. Ustedes saben que la Constitución Nacional se basa en pactos preexistentes, lo dice especialmente. Los pactos preexistentes hablaban especialmente de la libertad de tránsito de personas y mercaderías entre las provincias. A ver, están haciendo disparates. Y lo peor es que los resultados además son magros, ¿no? Eso te iba a preguntar. En teoría declararon la cuarentena para preparar el sistema de salud. Después de 150 días el sistema de salud colapsó, la economía colapsó, como que no hay un plan absolutamente para nada en ningún aspecto de la Argentina. Mucha improvisación si se quiere. El presidente dice que no le gustan los planes. Si no gobernar con los planes es fácil, es como una lógica de tercero excluido. O te gustan los planes o improvisás. No hay la tercera posibilidad. No le gustan los planes, por lo tanto improvisa. Pero lo que es realmente muy preocupante en eso, porque yo puedo admitir un argumento de los primeros días, que creo que fue anticipado, pero que había que robustecer el sistema sanitario. Se pasaron más o menos de 8.000 camas de terapia intensiva a unas 12.000, digamos. Y eso permitió algo. Ahora, en esos los primeros 60 días estaba hecho. Después, cualquier especialista lo dice, escuchemos a cualquier experto, que no es cuestión de hacer camas, porque necesitas recursos humanos, necesitas terapistas. Entonces ya está, este es el techo. Sobre esta realidad tenés que operar, no es una realidad imaginaria que ve el presidente. Tenés que operar sobre esta realidad, que tenés una crisis económica, que la gente está aterrorizada, que a su vez no hemos podido contener el tema sanitario y que a su vez, para justificar esto, inyectás artificialmente globos de ensayo para hablar de otras cosas. Ahora, es inútil, la gente habla de lo que habla. Lógicamente, a la mañana, yo insisto, en San Rafael, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Misiones, en Corrientes, en Chubut, ¿la gente de qué habla? ¿Cómo salimos de esto? No habla de la gente presidente. Claramente. Hernán, recién hablaste de un plazo razonable y planteabas 6 meses. ¿Cómo interpretás o qué interpretación haces de las declaraciones de Duhalde, hablando de que da prácticamente por sentado que en el 2021 no habrá elecciones? Es muy grave, es muy grave. Espero, Duhalde de alguna forma formó parte de la coalición que ganó las elecciones. Espero que no esté intentando abrir la puerta para ver qué pasaría si así fuera. Pero tiendo a pensar, eso podría ser una hipótesis, pero tiendo a pensar otra cosa, que el mundo cambió mucho y hay muchos dirigentes que se manejan con categorías analíticas del pasado. Cuando hay grandes novedades, por ejemplo, una novedad, estos ciudadanos conscientes y responsables que salen a la calle. Esto fue la 125, fue Nisman, fueron las marchas Si Se Puede, fue ponerle un límite a Vicentín y ahora la reforma judicial. Eso, en los tiempos que el doctor Duhalde hacía una política más activa, no estaba. No solo el doctor Duhalde, no lo ven, es un fenómeno que no ven. La gente, los ciudadanos movilizados en la calle, no por alguien que les dice esta es la consigna, sino que salen, a veces con consignas variadas, nunca difusas. Variado no es lo mismo que difuso. Como fue el otro día. La gente sale a la calle, ese protagonismo, ese hecho no existía hace 15 años. Probablemente hay muchos analistas, incluyo Duhalde, pero son muchísimos que no lo ven. Otro factor que no ven, porque es nuevo en la política argentina. Juntos por el Cambio no se dividió. Tenemos muchas miradas diferentes. Hay miradas diversas. Por supuesto que las hay. Pero no se dividió. Si ellos van a su memoria histórica, cuando Luder perdió el 83, en el 85 Cafiero fue en una lista y Herminio Iglesias en el otra. Si vamos
a la Unión Cívica Radical cuando cae el gobierno de la Alianza en el 2001, en el 2003, fueron separados López Murphy, Carrió, y por el radicalismo fue Moró. Sí, hay una tendencia, hay un hecho estilizado de la política argentina, que el que pierde se divide. Hay un hecho nuevo. Juntos por el Cambio se mantiene unido. Y se mantiene unido. Entonces, ellos los sorprende mucho. No pueden entender eso. Porque con categorías analíticas viejas, eso no sucedía. Te agregaría un dato más. Yo creo que hay que trabajar con lo más que construir una mayoría consolidada, y esto implica construir también con sectores del peronismo, como está intentando hacer Miguel Pichetto. Ahora, darle a eso, y hay que apoyarlo y ayudar. La robustez de cuando alguien piensa, no, está el Alberto Bueno que se va a rodear del peronismo histórico, le va a poner límites a Cristina, está viendo un fenómeno que no existe más. No existe más. Por abajo de la mesa la critican. Por arriba de la mesa los maneja la maneja ella con un joystick. Esa es la verdad. Entonces, cuando intentan venderme, bueno, hay que apoyar al presidente para que no lo desborde la vicepresidenta, digo, son lo mismo. No compren ilusiones porque son lo mismo. Hernán, bueno, no sé si Flavia tienen algo, pero la verdad que buena charla, buena entrevista, ya la vamos a estar subiendo enseguida nomás a los canales del Federal. Agradecerte, Hernán, siempre por una buena predisposición con nosotros. No, para mí lo del Federal, lo digo públicamente, es fantástico, un elemento que además que surja bien desde las provincias, siempre es el sueño de lo que uno quiere hacer, que surja elementos de calidad desde, a mí no me gusta decir nunca del interior, pero digamos porque si no, siempre ya en eso mismo pones una diferencia, me parece que es importantísimo, así que lo felicito.